salud y gracias por recibirnos. Gracias a ti también, María. Sigan disfrutando del contenido. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional. Y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Estamos en compañía del dirigente sindical Rafael Abreu. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, una persona altamente conocida en las lides trabajadoras de la República Dominicana. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas. Rafael, bienvenido, buenos días. Bueno, encantado de estar con ustedes, Becky, y en este programa que se suma, ¿verdad?, a los programas que le abren la puerta y permiten que los trabajadores, los sindicatos también expresen su sentir, su punto de vista. Encantado de que el doctor Fernández sea también uno de los productores de este programa, sobre todo, porque conoce bien el movimiento sindical, está vinculado, sí, y lo conoce. Sí, muy bien. Gracias, Pepe, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo están las relaciones de las centrales sindicales con el gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, son unas relaciones que se puede decir es como continuación de las relaciones anteriores con el presidente Fernández, donde se ha mantenido un vínculo que no es el que típicamente se ha dado, en el sentido de que las relaciones nuestras, esta vez, quizás han sido menores con el ministerio, más directamente con la presidencia, porque tenemos como enlace al secretario administrativo de la presidencia, al licenciado Peralta, que básicamente que recibe las centrales sindicales, que oye las peticiones de las centrales y canaliza los temas que tengan que ver con las centrales sindicales. Entonces, vía el ministerio, seguimos canalizando los temas que son atinentes a código laboral, temas que tengan que ver con los salarios, con violaciones de leyes, etcétera. De manera que se mantiene una relación que ha sido histórica en el sentido de un vínculo directo con funcionarios que tengan que ver expresamente con las relaciones con el presidente, directa, cotidiana en el Palacio, y otro entonces que tiene que ver con la cartera que se entiende básicamente con los temas que son de carácter laboral. Rafael, cursa en el Congreso Nacional, hay una comisión designada mediante decreto del Poder Ejecutivo para una posible modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Se dice que hay unos aspectos que para el sector empresarial son de importancia modificar y que usted, que representa a la clase trabajadora de la República Dominicana, debe conocer más que nosotros. Sobre ese particular, quisiéramos conocer su opinión. Bueno, en realidad el presidente nombró una comisión por decreto y es una comisión que está encargada de recibir las diferentes posiciones que tienen los sectores empresariales y sindicales y hacer consultas inclusive provinciales para ver qué visión se tiene de cuáles son las posibles modificaciones al Código Laboral. Hay que decir que hace unos 6 años los empresarios han estado sistemáticamente planteando la necesidad
de que el Código de Trabajo sea modificado. La novedad es que en lugar de ser los trabajadores quienes pidan la modificación del código, son los empresarios, cuando ocurre lo contrario siempre. Siempre son los trabajadores quienes piden la modificación de ese tipo de ley. Pero como lo han planteado ellos, el presidente nombra a la comisión y la comisión ya ha comenzado sus gestiones. Ya nos encontramos, por ejemplo, sectorialmente nosotros con la comisión. Se ha hecho consulta en Santiago, se ha hecho consulta en Barahona, consulta en San Pedro de Macorís. Eso tomando como centro esos pueblos para cada una de las zonas. Y los puntos de vista básicamente que los empresarios han expresado, quieren modificar al código, se han dirigido a 3 escenarios base, 3 grandes escenarios base que para ellos son importantes. Un primer escenario es el tema de la jornada laboral. Ellos quieren modificar el tema de la jornada laboral como está planteada en el código. Un segundo elemento es el tema referido a las prestaciones laborales, específicamente la figura de la cesantía. Y un cuarto elemento se refiere al aspecto procedimental y ejecutorio de la sentencia que se consignan en el código. Entonces, esos 4 renglones son los 4 que los empresarios básicamente han presentado como la visión que, según ellos, modificándola, ayudaría a acelerar en el país la creación de más empleo. Y nosotros, como movimiento sindical, sencillamente hemos dicho que aunque hay aspectos de lo que ellos presentan que pueden ser discutidos, que estamos dispuestos a discutirlo, hay otros que nosotros consideramos que el movimiento sindical no puede propiciar una renuncia a ellos, porque lo vemos como conquista, ¿verdad? Que han sido tradicionales entre los trabajadores, que han costado mucho sacrificio y que no pueden ser transigidas. Rafael, ¿cuáles de esas prerrogativas que tienen los trabajadores en la actualidad, ustedes como movimiento sindical están en disposición de revisar y con cuáles ustedes entienden no se puede negociar? Muy importante esa pregunta porque me permite esclarecer básicamente a la opinión pública y en sentido general a los trabajadores como conjunto. En primer lugar, nosotros decimos que si nos vamos a lo procedimental del código, tú te encuentras con figuras como el de la conciliación, que como está planteada en el código actual, provocan encarecimiento de los procesos, porque los procesos se hacen largos a veces y se hacen tediosos. La conciliación, de hecho, pasó de un extremo a otro y ha llegado a un nivel en que la conciliación prácticamente no se practica. Los casos, en mayoría, van siempre al fondo inmediatamente. No hay oportunidad de que las partes se junten para buscar conciliación, porque como se presentan directamente a los tribunales, generalmente los jueces y los abogados no propician conciliación, sino que propician que los asuntos vayan al fondo inmediatamente. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, hay juristas nuestros como el doctor Rafael Albuquerque, que nos asesora a nosotros en esa materia, Julián Aníbal Suárez, Joaquín Luciano, otros, que dicen, bueno, podríamos estar dispuestos a crear una figura conciliadora que permita que se cree una especie de juez de la conciliación, que solo se dedique a conciliar los casos, sin la intervención inclusive de abogados, sino que se dedique a conciliar. Esto permitiría abaratar los costos de los procesos y además permitiría que nadie aproveche la larga a un proceso para sacar beneficio de él. Nadie aproveche como abogado ese tema, porque no lo aprovecha el trabajador, por lo general lo puede aprovechar un abogado, lo puede aprovechar contra el empresario, y lo puede aprovechar contra el trabajador. Y como no nos interesa eso, nosotros decimos, estamos dispuestos a buscar una figura que permita que haya más agilidad en esos procesos y menos intereses envueltos. Entonces, ese juez de la conciliación podría contribuir a eso. Otra cosa, que decimos nosotros, que los empresarios se quejan. Ellos dicen, bueno, cuando se da una sentencia, la sentencia es ejecutoria, no obstante cualquier medida, a los 3 días de producirse. Bueno, una empresa pequeña la condenan, por ejemplo, al pago de 100,000 pesos. Pero la empresa no tiene la posibilidad económica de depositar el duplo de la condena. Como no tiene la posibilidad de depositar el duplo de la condena, la empresa puede ser inmediatamente condenada por esa condición. Entonces, ¿qué decimos nosotros?
Si este plazo hay que ampliarlo de manera que se permita que la empresa tenga la posibilidad que sin depositar el duplo de la condena pueda buscar un acuerdo y el plazo en lugar de 3 días, tú tienes que ampliarlo para que sea mayor, no hay problema en discutir ese tema, porque el objetivo no es contribuir al cierre de la empresa, es buscar una solución que permita que la empresa siga sobreviviendo, porque si la empresa sobrevive y vive, ¿verdad?, y se desarrolla, también se desarrolla y vive el trabajador. Entonces, es otro aspecto que también estamos dispuestos a conciliar, a discutir con los empresarios. El tema referido básicamente al duplo de la condena, que es uno de los aspectos que más se queja, por ejemplo, el sector empresarial. Esas son cosas que nosotros hemos dicho, podemos buscar soluciones. Ahora, hay otra, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las prestaciones, y esa prestación llamado cesantía. Tú sabes que la cesantía es un proceso de acumulación del derecho que tiene el trabajador a cuando sea desahuciado de la empresa, que el empresario tome la decisión de desahuciarlo, de pedirlo, por cualquier razón, el trabajador tenga la oportunidad de recibir una prestación que el trabajador la utilice en un país donde no hay seguro de desempleo como el único modo que le permite sostenerse en lo que consigue otro empleo. Porque si el trabajador no tiene a qué acudir y sus gastos siguen siendo lo mismo, el trabajador necesariamente necesita tener una entrada, y para tenerla, la única posibilidad que tiene es el tema de la cesantía. Por eso nosotros decimos que esa prestación, la cesantía laboral, no es negociable, no se puede negociar porque dejaría al trabajador sin la posibilidad de subsistir. Entonces los empresarios quieren que nosotros a esa cesantía le pongamos, como ellos dicen, un techo, le llaman ellos. Un techo, dicen algunos empresarios, de 3 años, que solo se acumule hasta los 3 años, y en otro caso que solo se acumule hasta los 5 años. Y nosotros decimos, eso no es prudente, eso no es conveniente, porque si un trabajador acumula cesantía, de hecho cesantía solo hasta los 3 años, y dura 10 años en una empresa, o dura 15 años en una empresa, la acumulación hasta los 3 años no permite que cuando él cumpla esos 3 años, quede entonces prácticamente desprotegido, porque cuando sea despedido, entonces, esa acumulación que recibe no le permitirá a él poder subsistir hasta que consiga un empleo nuevo en la formalidad o emprender un proceso también de trabajo en la informalidad. Hablan de la pensión, pero la pensión es un tema de largo plazo, y la pensión siempre viene o por vejez, o por discapacidad, o por antigüedad, o por enfermedad. Entonces, por eso, en esa prestación, en ese tema, prácticamente estamos imposibilitados nosotros de ceder. Y tenemos otro tema que también nos crea problemas con los empresarios, es el tema referido a la carga horaria que los empresarios quieren establecer. Ellos quieren establecer que los horarios no tengan control establecido, en el sentido de que las 8 horas puedan ser variadas, ¿verdad?, extendidas a 10 horas, extendidas a 12 horas. Eso es tratando de eliminar turnos de trabajo, te fijas, para que en lugar de 3 turnos pueda haber solamente 2, pretendiendo suprimir el tema de las horas extras, del pago de días feriados, etcétera, etcétera. Y lógicamente una concesión así, el movimiento sindical en un momento determinado no puede hacerla. Como ustedes ven, estamos presentando un abanico de posibilidades en la que algunas cosas se pueden ceder, pero hay otras que necesariamente el movimiento no puede en ningún momento transigir. ¿Ustedes tienen ya planeado alguna acción con relación a las decisiones que tome esa comisión? Porque tengo entendido, ustedes no tienen una participación directa en dicha comisión. Pero hay un acuerdo con el presidente directamente. Okay. Preocupado por ese tema, el presidente nos mandó a buscar, nos dijo, mira, yo estoy claro en lo que quiero hacer. El resultado del trabajo de la comisión, él me explicó, yo no voy a hacer nada con él sin antes conciliarlo con ustedes y con los empresarios. Y nos explicó, solo en lo que estén de acuerdo ustedes dos como sectores, yo lo someto como modificación al Congreso. Pero yo no voy a modificar nada, yo no voy a someter nada porque lo quiera un sector. O sea, ni los empresarios ni ustedes de manera unilateral. Solo lo que ustedes me digan, estamos de acuerdo, yo lo sometería al Congreso. Entonces, eso nos da a nosotros la oportunidad de que, producido el trabajo de la comisión,
en lugar de que eso vaya al Congreso así crudo, pase por el presidente. El presidente convoca entonces al diálogo directo entre empresarios y sindicatos, y ahí entonces nos pongamos de acuerdo en lo que va a ir al Congreso. De manera que lo que vaya al Congreso sea fruto de un consenso. ¿Está el sector sindical optimista con relación a lo que salga de ahí, de Uno esa tiene que tener, recomendación? partiendo de que uno tiene confianza en que el presidente, según lo que se ha planteado y nos dijo, no tiene interés en hacer cosas que creen o quiten conquistas logradas a los trabajadores. Uno Correcto. confía en que Danilo Medina no es un presidente que va a propiciar eliminar conquistas acumuladas por los trabajadores durante años, porque conociendo quién es él, su trayectoria, la actitud que ha tenido, uno está confiado, ¿verdad? Confiado, así se puede decir, en que no habrá entonces ninguna acción que melle conquistas legítimas que los trabajadores hayan logrado. Entonces, en ese orden, ese compromiso que existe, tranquilizó a la parte sindical, que estuvo inquietante por el tema de que no veía la presencia directa de los sindicatos en la comisión. Correcto. Porque es una comisión de especialistas, ¿verdad? En diferentes ramas, básicamente la economía y la legislación laboral. Esos son los que integran la comisión. Don Pepe, también muchos sectores entienden que el Código de Trabajo de la República Dominicana no debe ser modificado si no se va a tener en cuenta la parte productiva, porque si no hay un empleo productivo, si no es para reformar el sistema productivo, no hay como la necesidad de reformar ese código. Sí, así es, porque en definitiva, el doctor Albuquerque lo ha dicho en reiteradas ocasiones, él ha dicho, los códigos laborales ni crean ni quitan empleo, regulan las relaciones laborales, él ha dicho. El tema de la economía es un tema básicamente de sistema económico, de régimen económico.